¿Y si te dijera que en lo más profundo de nuestros bosques, lejos de las luces de las ciudades, existe algo o alguien que ha caminado junto a nosotros durante siglos y que hemos intentado olvidar o encubrir? No hablo de un mito cualquiera, hablo de Pie Grande, una figura que se mueve entre la leyenda y la evidencia, entre lo tangible y lo imposible. Hoy vamos a adentrarnos en los archivos ocultos, los testimonios más inquietantes y las teorías que las autoridades prefieren no discutir. Suscríbete, mantente cerca y sobre todo, escucha con atención, porque lo que vamos a contar podría hacerte mirar al bosque de una forma completamente diferente. Las raíces de la historia de Pie Grande no comienzan en la cultura pop, ni en los titulares sensacionalistas del siglo XX. Empiezan mucho antes, en las leyendas orales de las tribus nativas de Norteamérica. Para los Salish, los Lumi, los Hupa y tantas otras naciones originarias, la figura de un hombre salvaje de gran tamaño era tan real como los ciervos o los osos. Lo llamaban con distintos nombres: Saskets, Tsemeques, Oma. Algunos lo describían como un guardián del bosque, un espíritu ancestral. Otros como una amenaza que raptaba a los que se adentraban demasiado en las montañas. Pero en 1924, una historia dio un giro inquietante: el caso del Cañón Ape, en Oregón. Un grupo de mineros aseguraba que tras varios días trabajando, comenzó a sentir que alguien, o algo, los observaba desde el bosque. Una noche, después de escuchar gruñidos y pasos pesados, las rocas comenzaron a golpear las paredes de su cabaña. Afuera, sombras enormes se movían entre los árboles. Decían medir más de 2,5 metros, con brazos largos y una fuerza capaz de arrancar troncos pequeños de raíz. La prensa local lo bautizó como el ataque de los simios gigantes. Años después, algunos testigos mantuvieron su versión, mientras otros, extrañamente, se retractaron, justo después de recibir visitas de hombres bien vestidos que les recomendaron no seguir hablando del asunto. Décadas más tarde, en 1967, dos hombres, Roger Patterson y Bob Gimlin, lograron captar lo que sería uno de los videos más discutidos de la historia: la famosa silueta de una criatura peluda caminando lentamente por un claro del bosque en Bluff Creek, California. Las imágenes muestran a un ser de grandes proporciones, cabeza pequeña, brazos largos y una mirada fugaz hacia la cámara. Los escépticos dijeron que era un disfraz. Los creyentes, que era la prueba definitiva. Pero pocos recuerdan que, en las semanas previas a esa grabación, hubo reportes de luces extrañas sobre la zona y desapariciones de ganado en granjas cercanas. ¿Coincidencia o algo más? En paralelo, un grupo reducido de investigadores comenzó a recopilar sonidos que, según ellos, pertenecían a Pie Grande. Las Sierra Sounds, grabadas en los años 70, son un conjunto de gritos, rugidos y extraños diálogos guturales captados en un campamento remoto. Expertos en bioacústica que analizaron las cintas afirmaron que el rango de frecuencia era superior al de cualquier humano conocido y que la fuerza de las cuerdas vocales que las emitieron correspondía a un animal de al menos 300 kilos. Hasta hoy, las grabaciones siguen sin una explicación definitiva. Pero Bigfoot no es exclusivo de Estados Unidos. En la selva amazónica, en los Andes y en zonas rurales de México, las leyendas del hombre salvaje se mezclan con reportes modernos de criaturas similares, altas, cubiertas de pelo y con un olor insoportable, descrito como una mezcla de carne podrida y tierra húmeda. En Chile, el trauco y el culebrón comparten características físicas con los relatos de Sasquatch. En Brasil, el mapinguari es descrito como un gigante peludo con garras, que emite un grito capaz de aturdir a sus presas. En los márgenes de estos relatos surge una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una criatura de tales dimensiones haya permanecido invisible
para la ciencia oficial, pero tan presente en la memoria colectiva? La respuesta, para algunos, está en una red de encubrimiento que abarca desde agencias gubernamentales hasta corporaciones privadas. En 2019 salieron a la luz documentos desclasificados del FBI que confirmaban lo que muchos sospechaban. La agencia había recibido en 1976 muestras de pelo y tejido atribuidas a Bigfoot. Oficialmente, el análisis concluyó que pertenecían a un ciervo. Pero entre las páginas de aquel informe había lagunas sospechosas, líneas tachadas, referencias cruzadas a proyectos de fauna desconocida y notas sobre procedimientos especiales de almacenamiento. ¿Por qué tanto misterio para una simple muestra animal? Algunos investigadores creen que Pie Grande no es una criatura normal en el sentido biológico. Los testimonios que lo vinculan a fenómenos luminosos en el cielo han crecido en las últimas décadas. Campistas y cazadores afirman que minutos antes de sus encuentros han visto esferas de luz flotando entre los árboles o destellos repentinos que iluminan el bosque como un flash de cámara. En estos casos, la criatura suele desaparecer de forma abrupta, como si se desvaneciera en el aire. Esta conexión con lo inexplicable ha alimentado la teoría de que Bigfoot podría ser un ser interdimensional, un viajero entre mundos, capaz de moverse entre realidades y evitar ser capturado. Y luego están las desapariciones. En los registros de parques nacionales de Estados Unidos existen cientos de casos de personas que se desvanecieron sin dejar rastro, en áreas boscosas donde, curiosamente, hay reportes previos de avistamientos. Algunos rescatistas aseguran que los perros rastreadores se niegan a seguir el olor, retrocediendo con el pelaje erizado y un gruñido bajo. Otros mencionan huellas gigantes que se detienen abruptamente, como si quien las dejó hubiera dado un salto imposible. El aspecto más perturbador de estas desapariciones es que en algunos casos se han encontrado pertenencias personales perfectamente ordenadas, mochilas, botas, cámaras, como si el dueño hubiera desaparecido de un segundo a otro, dejando todo intacto. Los informes oficiales rara vez mencionan algo fuera de lo común, pero los familiares de las víctimas cuentan otra historia. Visitas inesperadas de investigadores que les aconsejan no hablar con la prensa y que en ocasiones les piden entregar objetos encontrados en el lugar del hecho. Las comunidades indígenas, sin embargo, han sostenido otra visión por siglos. Para ellos, el hombre salvaje no es un monstruo, sino un guardián, un espíritu del bosque que castiga a quienes lo profanan y protege a las criaturas que lo habitan. Algunos ancianos cuentan que estos seres pueden decidir mostrarse o no a voluntad, y que nunca se acercan sin un propósito. La ciencia occidental lo llama superstición. Ellos lo llaman conocimiento ancestral. Y como si el misterio no fuera suficiente, ciertos relatos hablan de agresiones documentadas. No solo como en el Cañón Ape, sino en incidentes recientes donde excursionistas han resultado heridos por algo que los atacó con fuerza inhumana. Golpes que dejan moretones de tamaño descomunal, huesos rotos como si hubieran sido aplastados y marcas de garras que no coinciden con las de ningún animal registrado en la zona. Todo esto conduce a una inquietante posibilidad. ¿Y si Bigfoot no fuera una especie aislada, sino una población entera que se oculta deliberadamente? ¿Y si ciertas instituciones supieran de su existencia y prefirieran mantener el silencio para evitar un impacto social, económico y ambiental imposible de controlar? Entre las teorías más extremas, hay una que conecta a Bigfoot con experimentos genéticos secretos.
Se habla de programas iniciados durante la Guerra Fría, en los que científicos intentaron crear híbridos entre humanos y primates para producir soldados resistentes y adaptados a entornos extremos. Oficialmente, esos proyectos fracasaron, pero algunos creen que los resultados fueron liberados o escaparon hacia las zonas más remotas, adaptándose y sobreviviendo en silencio durante generaciones. Otros investigadores independientes han encontrado patrones inquietantes. La mayoría de los avistamientos y desapariciones ocurren cerca de áreas donde el acceso aéreo o terrestre está restringido por razones militares o ambientales. Zonas donde los mapas muestran espacios en blanco y donde incluso los satélites parecen evitar obtener imágenes claras, como si alguien quisiera que esos lugares quedaran fuera del alcance público. En este punto surge la pregunta inevitable: si todo esto fuera real, ¿qué se estaría ocultando? Algunos testimonios filtrados, atribuidos a exagentes de campo, sugieren que hay un protocolo especial para el manejo de contactos con seres no catalogados. Un procedimiento que incluye la recolección inmediata de pruebas físicas, la desinformación mediática y la intimidación de testigos clave. En esos manuales, Bigfoot no aparece como una criatura mítica, sino como un activo no humano potencialmente hostil. Más allá de la conspiración, lo cierto es que los testimonios siguen acumulándose. Personas que no ganan nada inventando historias, cazadores con décadas de experiencia, guardabosques formados en la observación de fauna, excursionistas que no se consideran supersticiosos. Todos describen una presencia inmensa, bípedo, cubierto de pelo oscuro, con un olor penetrante y una mirada que transmite algo más que simple instinto animal, como si hubiera inteligencia detrás. La imagen de Bigfoot, atrapada entre el mito y la evidencia, parece resistir cualquier intento de clasificación. Tal vez esa sea su verdadera fuerza: ser un enigma imposible de encasillar, capaz de adaptarse a las creencias, los miedos y las obsesiones de cada época. Para algunos es un superviviente de un linaje prehistórico. Para otros, un ser espiritual, un protector o un vengador de la naturaleza. Y para los más suspicaces, una pieza más en un tablero de secretos globales. Ahora te dejo con la última reflexión. Si mañana apareciera una prueba irrefutable, un cuerpo, un ADN incontestable, una grabación imposible de falsificar, ¿cambiaría realmente algo? ¿O el poder que controla la información encontraría la manera de enterrarlo una vez más, tal como ha hecho con tantos otros misterios? Porque al final, quizás el verdadero secreto de Pie Grande no sea si existe o no, sino por qué tantos se esfuerzan en asegurarse de que nunca lo sepamos. Y en ese silencio, en esas páginas tachadas y en esos bosques sin nombre en el mapa, es donde sigue viva la leyenda. ¿Y tú, después de todo lo que has escuchado, crees que Bigfoot camina todavía entre nosotros, invisible a los ojos de la mayoría, o que es solo una sombra creada para distraernos de algo mucho más grande?